Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tejiendo con Sony. En esta ocasión yo les voy a enseñar, a explicar cómo he realizado este hermoso zapatito. Mírenlo, está con dos colores. Ustedes lo pueden, la combinación la pueden hacer ustedes en los tonos que ustedes deseen. Yo utilicé estos tonos. Está realizado en tres partes, bueno, cuatro. La suela, esta parte de aquí, la parte de acá, el motivo de aquí al frente y la parte de aquí atrás. Bueno, vamos a hacerlo pasito a pasito para que ustedes también puedan elaborarlo. Espero que les guste este modelito y lo puedan hacer también. Yo trataré de explicarles de la mejor manera para que ustedes lo puedan entender. Este zapatito mide 12 centímetros. En el transcurso del video les explicaré dónde pueden hacer ustedes los cambios, que no son muchos tampoco, para adaptarlos a una talla más pequeña. 12 centímetros es para una talla de 9 a 12 meses. Sin más preámbulos, pues vamos a la lista de materiales. He utilizado para este zapatito este hilo. Es un hilo de algodón, aproximadamente de 1 milímetro. Miren, lo voy a medir. Miren, aproximadamente 1 milímetro. En este tono he utilizado también en este otro tono gris, el mismo 1 milímetro. Este es hilo de algodón, no algodón mercerizado, solo algodón. No tiene nada de brillo. Es la diferencia con el mercerizado. Vamos a utilizar crochet número 2. En esta ocasión yo estoy utilizando el número 2, pero ustedes pueden hacerlo con el crochet número 0, porque en realidad no es mucha la diferencia entre las puntitas. Miren, aquí están los dos, no es mucha la diferencia. Vamos a necesitar marcadores. Si no tienen estos marcadores, clip, hilo, lo que ustedes quieran. Y yo generalmente siempre suelo tener un crochet más finito, para ya sea para hacer los acabados, para pasar los hilos en los puntos que me quedan muy apretados, solamente para eso. Bueno, nuestra aguja para la aguja lanera, para los remates, los acabados y pegar nuestro hilo. Vamos a utilizar también un botoncito para brochar aquí, y aquí si ustedes desean le ponen esta flor, si no la dejan sin aplique, como ustedes quieran. Pueden realizarlo en las combinaciones que ustedes deseen, como les indico. Bueno, les voy a dejar el modelito por aquí y vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer primeramente nuestra suelita. Esta suela es diferente a la que yo le subí en un video anterior, de mi suela de 10 centímetros. Esta suela está hecha de diferente manera. Asimismo, ustedes también la pueden adaptar a una talla más pequeña, o si desean la otra suela, también la pueden adaptar a tallas más pequeñas. Yo voy a hablarles específicamente en cuanto a puntos, para que ustedes así se puedan guiar y puedan adaptar este modelo con cualquier plantilla que ustedes quieran trabajar. ¿Ok? Bueno, manos a la obra entonces. Vamos a empezar tejiendo nuestra plantilla con 24 puntos, 24 cadenitas. Hacemos nuestro nudo corredizo y vamos a hacer 24 cadenas para esta talla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
Ok. Vamos a hacer una cadenita más. Ahí vamos a utilizar nuestro marcador. Vamos a hacer una cadenita más para subir. Y en este punto, en el punto que sigue de la cadenita que hicimos, vamos a hacer 3 medios puntos. Hacer nuestro crochet. Va 1. Ok, vamos a hacer nuestros 3 medios puntos. Ahí están, miren. Aquí están. 1, 2, 3 medios puntos en ese mismo huequito. Y continuamos haciendo 9 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, perdón, chicas. 7, 7, 8. Siempre esta vuelta es la que más cuesta. Y 9. 9 medios puntos, ok. 3, 6, 9. Ahora hacemos 4 medios puntos altos. ¿Cómo se hacen los medios puntos altos? Agarramos hilo, metemos en nuestro punto, sacamos hilo, tenemos 3 hilitos y sacamos todo. Ahí está el medio punto alto. 1, vamos al segundo. Metemos hilo, tenemos 3 hilos y sacamos todo. 2, 3 y 4. Y hacemos 9 puntos altos o puntos vareta o macizos, como ustedes les conozcan. Es el que se hace hilo, se saca, a ver, ya les explico. Agarramos hilo, metemos en el punto, sacamos, tenemos 3 lazadas, sacamos 2, tenemos 2 y sacamos otra vez. Ese es el punto alto, que ya todas deben de conocerlo, obviamente, para poder hacer un zapatito. Como siempre les he indicado, para que realicen un zapatito. Y más que nada ya en tutoriales que ya los zapatitos ya son más, un poquito más complicados, llevan más trabajo. Ustedes deben de tener conocimiento de los puntos, saber cómo se hacen, porque si no, pues ni modo, porque uno generalmente ya siempre está diciendo, bueno, tantos puntos, porque eh, porque si no, imagínense, si uno se pone a explicar punto por punto, nos quedamos toda la noche y todo el día. Ok, vamos con el 8 y 9. 9, 3, 6, 9. Y aquí en este último punto que nos queda, vamos a hacer 7 puntos altos. Ya tenemos nuestros 7 puntos altos. Hacemos lo mismo que hicimos en el del lado de acá. 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos
9 medios puntos. Dos. Ya estamos en el noveno punto alto. Y aquí donde está nuestro marcador vamos a hacer 2 medios puntos. Dos. Y cerramos la vuelta en nuestro primer punto. Ok, entonces tenemos que tener 5 puntos aquí, 9 medios puntos de cada lado, 9 del lado acá, 9 del lado acá, 4 medios puntos altos, 4 del lado acá, 4 del lado acá, 9 puntos altos de cada lado, 9 aquí, 9 acá, y aquí en el centro 7, 7 aquí y 5 acá. Es la diferencia. Esto parte de aquí, la parte de aquí, estas puntas no van a cambiar para la talla que ustedes quieran hacerlo. La parte de aquí central es la que va a cambiar. Si quieren más pequeña, háganle menos puntos. Si quieren, bueno, más grande ya no, porque esta es de 12 centímetros, que ya es la más grande. Si quieren más pequeñas, disminuyan puntos, sencillamente. Por ejemplo, en lugar de hacer 24, hacen 22 para la de 11 centímetros. Entonces, lo único que ustedes van a hacer, aquí tienen 9 puntos altos y 9 medios puntos. Entonces le hacen 8 puntos altos, 4 medios puntos altos y 8 medios puntos, 4 medios puntos altos y 8 puntos altos. Asimismo, si quieren la de 10 centímetros en este modelo, no le hacen las 22, sino las 20 cadenas. Y hacen 8 medios puntos altos aquí. A ver, sí, perdón. Si quieren para la de 10 centímetros, perdón, le hacen 7 aquí, 4 aquí, estos 4 no cambian y 7 de lado acá. Entonces, y si quieren para la de 9 centímetros, hacen 18 cadenas. 18 cadenas, los aumentos acá y acá son iguales. Nos quedan 16 puntos y hacemos 6 medios puntos altos, perdón, 6 medios puntos. 6 puntos altos y 4 medios puntos. Es fácil, chicas, solamente disminuir un punto de cada lado, de este lado y de este lado, para las tallas que ustedes quieran. Con 2 puntitos que ustedes aumenten o disminuyan, su plantilla va a aumentar 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces por eso les digo, esta es la de 12 centímetros, es la más grande. Si ustedes la quieren más pequeña, sencillamente van disminuyendo 2 puntos, nada más. Y van trabajando. Si aquí tengo 9, en la siguiente tienen 8, en la siguiente tienen 7 y en la siguiente tienen 6. Y así les va quedando. Los 4 medios puntos de aquí no van a cambiar, solamente los de acá de los extremos. Bueno, vamos a continuar. Como voy a trabajar aquí en este punto que está bien apretadito, voy a trabajar con este crochet más finito, pero haciendo el punto flojo. Y voy a subir con 3 cadenas y voy a hacer en el mismo agujerito un punto alto. Ok, un punto alto ahí. Y voy a trabajar en los 2 otros puntos. Recuerden que aquí hay 5. En los 2 de aquí voy a hacer un aumento en cada punto. Uno y el otro aumento. Hemos hecho 3 aumentos de 2, 2 y 2. Entonces vamos a continuar haciendo puntos altos hasta llegar hasta al primer punto de los 7 que tenemos aquí. Ok, solo puntos altos, un punto en cada punto. Ok, chicas, miren, ya hice puntos altos hasta llegar a los primeros 7. Vamos a hacer aquí está 3, 4, 5, 6, 7. Ya, vamos a hacer 3 aumentos dobles en los 3 primeros puntos de los 7. 3 aumentos, 1, 2 y 3. Vamos a hacer
2, 4 y 6 puntos altos en este lado. ¿Ok? Son 2 puntos altos en cada punto. Como tenemos 3, son 6 puntos altos. Ya miren, aquí está nuestro primer aumento. Vamos a hacer el segundo aumento. Y el tercer aumento. Ok. Vamos a hacer en el punto central, que sería el cuarto, vamos a hacer 3 puntos altos. Solo 3. Y en los últimos 3 hacer aumentos dobles. Tal cual como en el otro lado. Ya. Chicas, recuerden que yo soy izquierda. Hagan de cuenta que ustedes están trabajando así. Por decir así. No puedo coger el crochet. Pero hagan de cuenta que ustedes están trabajando para acá, ¿no? Entonces, inviertan el video. Ok, ya aquí estamos ya. Nuestros 3 aumentos. Y seguimos trabajando con puntos altos sin aumento ni disminución hasta llegar a nuestro primer aumento del extremo de acá, en los 2 últimos puntitos que nos quedan. ¿Sí ven? De los 2 últimos puntitos aquí. Hasta ahí vamos a trabajar en puntos altos antes de llegar a estos 2 puntos. Sí, así tal cual como lo hicimos en el otro lado. Bien, ya vamos a terminar. Miren, estamos en nuestro último punto. Y vamos a hacer así mismo como en el lado de acá. 2 aumentos dobles. 1, 2. Otro. Y sobre el punto deslizado de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto también. Ok, entonces cerramos aquí en la tercera cadenita y nos tiene que quedar, les explico, nos tienen que quedar 2 aumentos dobles del lado de acá, 2 aumentos dobles del lado de acá y un aumento triple del lado de acá. La diferencia es 3 aumentos dobles, 3 aumentos dobles y un aumento triple. Y de ahí en el centro todo es igual. Todo se trabaja de la misma manera. Ok, vamos a hacer nuestra siguiente vuelta. Ok. Vamos a trabajar. Vamos a subir 3 cadenas. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto un punto alto. Un aumento. Esto es solamente en los puntos del talón. Un punto alto y un aumento. Ok, vamos a tener entonces una cadena, que es la cadena central, una cadena, 2 puntos altos en el mismo punto. Serían 3 aumentos y 2 puntos altos solos, que van intercalados. Un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto y un aumento. Y justamente el aumento termina en el último punto alto de los aumentos que hicimos en la vuelta anterior. Trabajamos así con puros puntos altos hasta llegar al primer aumento que hicimos en la puntera. ¿Ok? Espero que no se confundan, chicas. Esta plantilla es fácil, solamente es cuestión de que ustedes le pongan un poquito de atención nada más. Y ya empiezan a darse cuenta dónde van los aumentos sin tanto problema.
Bien, ya trabajamos hasta nuestro hasta el último punto que hicimos. Empezamos con el primer aumento y vamos a hacer un aumento, tiene que salirles exacto lo mismo que es de este lado, lo mismo del lado acá. Un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. En total hicimos 3 aumentos así mismo, intercalados con 3 puntos altos. Miren, aquí está. 1, 1, 2 y 3 aumentos. Y aquí un punto alto, un punto alto y un punto alto. Y justamente donde están los 3 puntos altos, vamos a hacer 3 aumentos. O sea, 2 puntos en cada punto. 2, 3. Ok, y ahí nos toca un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto y un aumento. Y terminamos el aumento en nuestro último punto del aumento de la vuelta anterior. Entonces nos queda igualita, miren. Aquí está el aumento y acá está el aumento. Entonces estamos iguales. Vamos a trabajar con puntos altos, sin aumentos ni disminuciones, hasta nuestro primer aumento que hicimos de la vuelta anterior. Solo puntos altos, solamente puntos altos. Ya estoy en mi primer aumento. Hago el aumento que me toca. Un punto alto. Tenemos que hacer 3 aumentos como hicimos en el otro lado y 2 puntos altos intercalados. Un punto alto y un aumento. Ok, chicas, cerramos en la tercera cadena. Ok, entonces nos quedan nuestro punto central, 3 aumentos del lado de acá intercalados con 2 puntos altos, nuestros puntos altos centrales que serían 22. Empezamos a los aumentos aquí, asimismo 3 aumentos centrales, perdón, 3 aumentos, aumento, un punto alto, aumento, un punto alto, aumento, un punto alto. Y en los 3 puntos centrales de la vuelta anterior hacemos aumentos. De ahí seguimos con punto alto, 2 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto y 2 puntos altos. Hacemos nuestros 22 puntos centrales, 22 puntos aquí. Y terminamos con la parte del lado acá, igual que del lado acá. 2 puntos altos, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Y terminamos. Okay. Continuamos con nuestra última vuelta, que es una vuelta en medios puntos altos por toda la vuelta, sin aumentos, sin disminuciones. Si ustedes también quisieran de pronto hacerla en medios puntos, la pueden hacer y les va a salir un poquito más pequeña de 12 centímetros. Les puede salir como de 11.5. Y la pueden utilizar para la talla de 6 a 9 meses. Entonces vamos a hacer medio punto alto por toda la vuelta.
punto por punto. Y así terminamos nuestra última vuelta de la suela. Ok, chicas, miren, yo ya terminé. Hice una vuelta completa en medios puntos altos. Miren que quedó de 12 centímetros para que ustedes vean. 12 centímetros. Entonces voy a cortar mi hilo para hacer mi remate. Para cerrar la vueltita. Como ya les he enseñado, ya les expliqué en el video anterior de la suela cómo aprendí yo a hacer el remate perfecto, que lo aprendí del canal de Yara Nacimiento. Si no la siguen, les recomiendo que la sigan. Ella trabaja muy bonito, muy bonito. Es una de las youtubers de las cuales a mí me gusta muchísimo su trabajo. Yara Nacimiento, está también Rosángela Sidoca, ella también teje precioso. Está Luisita Torres, de mis maestras, de mis youtubers preferidos, de las que me encanta seguirla y me encanta su trabajo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el remate? No vamos a meter aquí en las dos cadenitas, sino en el siguiente punto, de acá para acá, de afuera para adentro, así. Metemos en las dos cadenitas. Déjenme aclarar un poquito más. Ya. Así, dos cadenitas. Jalamos un poquito, no mucho, no demasiado, para que no se esconda nuestro punto, porque tiene que verse. Sacamos del centro del punto para afuera, ¿ves? Así, miren, ahí está. Y ustedes por la parte de atrás le hacen un nudito, le hacen bonito, le van escondiendo el hilo. No importa de este lado, porque este lado va por dentro. Ustedes le ponen una plantillita, puede ser en foamy o goma eva, como lo conocen. Hacen la plantillita y la ponen por dentro y ya no pasa nada. No se ve este lado porque es el que va a estar escondido. Aquí, si ustedes quieren, también podemos hacerle una puntadita para esconder el huequito que quedó por los puntos que hicimos. Miren. Metemos nuestra aguja por aquí. Apretamos un poquito. Estos son solamente truquitos, chicas. Ya es decisión suya cómo quieran darlo, pero yo sí les recomiendo, traten de hacer un buen acabado a sus trabajos, porque esa es la mejor referencia que tienen. Miren que ya queda cerrado. No pasa nada. ¿Quién vio algo? Nadie vio nada. Ok, chicas. Bueno, ya estamos ahí, ya terminamos nuestra suelita. Entonces vamos a trabajar ahora con esta parte de aquí. Vamos a cambiar nuestro color de hilo en el color que ustedes deseen, con el que ustedes quieran combinar su zapato, o si lo quieren hacer en un solo color, también es problema de ustedes. Es cuestión personal la combinación que ustedes le vayan a dar a su zapatito. Solamente yo lo que quiero es darles una idea de cómo se elabora, de cómo lo elaboré yo. Ya hice, de cómo lo hice yo. Hacemos nuestro nudo deslizado. Ok. Y vamos a trabajar solamente en la cadenita de adentro. Aquí. Este de aquí. Como ya les he explicado anteriormente y les acabé de explicar. Vamos a trabajar de este lado así para arriba. Porque aquí es donde va el pie y no se ve. Entonces ese ladito es el lado feo, el lado que quedan los hilos y todo, que ya después uno tiene que igual rematarlos. Así no se vean, tiene que cortarlos, desaparecerlos, esconderlos para que de todas maneras quede un acabado bonito, ¿no? Vamos a hacer. Ay, sí. Ok.
Ok, nuestro primer punto, listo. A ver, así. Ok, listo. Hago otra cadenita para que represente mi primer punto y vamos a hacer medios puntos en toda esta vuelta, toda la vuelta. Procuren no apretar demasiado en esta fila, porque como es la primera vuelta, tiende a apretarse esta parte de aquí, se nos hace fea la suelita, la parte de abajo del zapato. Entonces es lo que hace que como que se encoge, ¿ya? Así, miren, van tomando la hebrita de adentro, ¿ves? Y van escondiendo la del hilo de acá. Esta hebrita. Miren. Hebrita. Disculpen nuevamente, chicas, si yo hablo mucho, pero es que quiero tratar de explicarles todos los puntitos que se me vienen a la mente, porque después quedan en el aire y me olvido y ustedes quedan con la duda. Miren así. Vamos trabajando en toda la vuelta, tomando esta hebrita, la de adentro. Nos va a quedar la hebrita de acá afuera, así. No se preocupen por esta, que este ya mismo la cubrimos y no pasa nada, no se va a ver mal. Seguimos así en toda la vuelta hasta llegar hasta acá, ¿ok? Ok, chicas, miren, ya vamos a terminar la primera vuelta. Y vamos a cerrar aquí con punto deslizado. Olvidaba decirles, esta suela tiene un total de 85 puntos. 85 puntos en toda la vuelta. Ok, vamos a hacer una cadena. Si ustedes gustan la marcan, si no, no. Pero a mí sí me gusta marcar el primer punto de inicio. Y vamos a trabajar con medios puntos por 4 vueltas más, que con esta de aquí hacen un total de 5 vueltas en medios puntos. Esto es para la talla de 9 a 12 meses. Si ustedes quieren para una talla más pequeña, sencillamente le hacen 3 vueltas, 1, 2 y 3 hasta aquí. Le dan esta altura nada más. Y de aquí ya va el motivo de aquí de la flor. A partir de la tercera fila. Es solamente, no se le puede dar mucha altura ya a los bebés pequeñitos porque ellos tienen todavía su piecito más chiquito, pues no. Entonces con 3 vueltas es suficiente. Y empiezan a trabajar la parte de acá, que ya les explicaré cómo se hace. Ok, entonces vamos a trabajar 4 vueltas más en medios puntos y volvemos cuando ya tenga las 5, serían 5 vueltas en total. Bien, ya tengo yo mi suela, mis vueltas, mis 5 vueltas de medios puntos. Ok, como les indiqué, debemos de tener 85 puntos y vamos a dividir nuestros puntos con 37 puntos la puntera y 48 puntos la parte de acá atrás, que equivale a 24 y 24 puntos para que tengamos la mitad. O sea, para que tengamos la bien parejito y nos quede parejito nuestro zapato. 24 puntos y aquí tenemos los 37 puntos, por eso son mis marcadores. Porque ahí va el motivo, mi motivo, este de aquí. Esta florcita que la vamos a hacer ya en este rato. El hilo no lo cortan todavía porque vamos a trabajar aún nuestra última vuelta ya con el motivo cosido. Entonces ahí es cuando recién vamos a cortar. ¿Ok? Bien. O también vamos a hacer lo siguiente mejor para no tener tanto hilo. Vamos a agarrar nuestra mano así y vamos a dar unas 7 vueltitas. 7 vueltitas de este hilo. 3,
4, 5, 6, 7, démosle 8, 9 y 10. Ok, con 10 vueltas suficiente y cortamos nuestro hilo. Ok, esto lo dejamos aquí. Listo, vamos a dejar aquí y vamos a hacer nuestro motivo. ¿Cómo es el motivo? Hacemos un aro deslizado, así. A ver, para las que no saben aquí, por decir, ustedes tejen de este lado, ¿no? Entonces pasamos nuestro hilo así y lo pasamos para acá atrás. Pasamos para acá atrás. Ok, lo pasamos para acá atrás y con nuestra agujita de crochet sacamos nuestro hilo. ¿Ya? Y ahí podemos hacer una cadenita. Ok, ajustamos un poquito y listo. Pero como yo no soy derecha, lo vamos a volver a hacer. ¿Ok? Solo les he enseñado para que ya ustedes vean que es lo mismo. Miren, ¿ves? Así, para acá atrás. Paso mi crochet. Hago mi cadenita. Y saco mi hilo. Aprieto. Aprieto y ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cadenas, dos cadenitas, porque con el nudito hacen tres. Vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a hacer 5 puntos altos sin terminar, ok, pero tratamos de darle altura al punto alto para que no se nos quede pequeñito. Entonces agarramos nuestro hilo, cogemos hilo, sacamos y hacemos nuestro primer punto alto. Sacamos hilo, nuestro segundo punto alto. Miren que yo le voy dando altura. Sacamos hilo, tercer punto alto. Sacamos hilo, 4 puntos altos. Y el último punto alto sin terminar, 5 puntos altos. Si se fijan, todos son arriba. No he dejado que se me queden chiquitos. Agarramos hilo y los sacamos todos en una sola. Miren. Y hacemos una cadenita para cerrar. Hacemos 3 cadenas. 3 cadenas. Y nuevamente otro motivo. Un punto alto. Sin terminar, otro punto alto, sin terminar, otro punto alto, sin terminar, van 3, otro punto alto, van 4 y el último punto alto, 5. Lo sacamos todos en un solo, cerramos con una cadena y hacemos 3 cadenitas de separación. Otra vez tenemos que hacer 6. Un punto alto sin terminar, le damos altura. Miren, punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Si se van fijando como lo voy haciendo, miren. Hasta arriba. 3. 4. Trato de sacar mi hilo hasta arriba, ¿ves? 5. Saco todo en una sola. Cierro con una cadena y 2, 3 cadenitas de separación. Nuevamente otro pétalo, 1, 2, 3, 4 y 5. Saco todo y cierro. Y así voy haciendo 6 pétalos. Miren, chicas, ya voy a hacer mi último pétalo. 1, 2,
3 cadenas, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Sin terminar, sacamos todos una sola y hacemos una cadenita, 3 cadenas de separación, apretamos pero no tanto, apretamos ahí. Bueno, si ustedes, yo porque le voy a poner este aplique lo aprieto, pero no lo aprieto tanto, pero si ustedes no le van a poner nada, lo ajustan para que quede bien cerradito. Y vamos a prender aquí. Déjenme ayudarme con mi crochet más fino. Vamos a prender aquí que es donde se cierra nuestro pétalo aquí. Ok, ahí estamos. Ok, y nos vamos a pasar con punto deslizado aquí al centro. Miren, al centro del pétalo. Ok, ya. Y vamos así mismo como al inicio de la vuelta anterior. Subimos con 2 cadenas, pero ya en esta ocasión vamos a hacer 2 pétalos en cada huequito. En cada huequito, 2. Si acá teníamos 6, tenemos que hacer 12. 1 y 2. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos una cadena y 3 cadenas de separación. Nuevamente en el mismo huequito. 1, 2, 3, 4, 5. Un huequito, perdón, cerramos una cadena. 1, 2, 3 cadenas de separación. Nuevamente en el siguiente huequito 2 pétalos más. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Sin terminar, sacamos todos una sola y cerramos con una cadena. 3 cadenas de separación. Nuevamente en el mismo huequito, el otro pétalo. 1, 2 puntos, 3, 4 y 5 pétalos, 5 puntos altos. Sacamos todos y cerramos con una cadena. Así vamos a ir trabajando toda la vuelta hasta tener 12 de estos pétalos. Recuerden que son 2 en cada huequito, separados con 3 cadenas. Bien, yo ya terminé mi motivo. Miren, tienen que quedarles algo así. Vamos a cerrar aquí en este puntito más grande que se ve. Cerramos. Ay, perdón. Unas 3 cadenas de separación. 3 cadenas de separación. Y aquí. Ok. Chicas. A ver, cerramos aquí, ¿verdad? Con punto deslizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a coser? Tenemos que dejar de aquí, perdón, desde aquí. Aquí donde empieza, aquí, esta parte de aquí. Desde aquí hasta acá van a ser las uniones. Nos tienen que quedar los 4 petalitos libres. Este de aquí, miren, 1, 2, 3, 4. Así los 4. Y la tirita de la broche iría aquí en el centro. Aquí. ¿Ok?
De aquí hasta acá nos tienen que salir 37 puntos. 37 puntos. ¿Y cómo nos van a salir los 37 puntos? Porque vamos, ya una vez que empezamos a coserlo acá con la puntera, en cada separación tenemos que ir haciendo 3 medios puntos en cada de esta separación. Y aquí donde se forma, aquí miren, en esta parte de aquí, que aquí nos queda la cadenita tranquilamente. Aquí. Este punto de aquí. Aquí hacemos nosotros un medio punto también. Entonces nos van a quedar los 37 medios puntos. Pero antes de hacer esto, bueno, es opcional. Es opcional, ya eso es cuestión de cada una de ustedes. Yo le voy a dar esta vueltita que ustedes ven aquí. Este de aquí. Es una vueltita de medios puntos altos aquí, para que no quede este hilito así. Aquí en toda la parte de la suelita. Con el hilo color gris. Con mi hilo color gris. Generalmente a mí me gusta hacer todo este tipo de ¿cómo les puedo decir? De puntadas, por decirlo así. Ya, de puntadas, siempre de la parte de aquí adelante, no de acá atrás, porque acá atrás se ve. Ya, si ustedes se fijan, se ve. En cambio, la parte de acá adelante, como va cubierta con esto, no se ve. Entonces, vamos a hacer, aquí vamos a insertar nuestro hilo. La puntada la hacemos aquí, miren, ¿ves? Aquí, en estos huequitos que nos han quedado al hacer nuestra primera vuelta de medios puntos. Aquí. Entonces, insertamos nuestra aguja. Esta vuelta procuren no apretar tampoco, para que no se les encoja, por así decirlo. Miren, ¿ves? Así, el puntito deslizado, así nos va quedando. Puntito deslizado en toda la vuelta, en toda la vuelta. Ya tengo yo, miren, mi vuelta de puntos deslizados. Como les indiqué, esta vuelta es opcional. Si ustedes quieren hacerla, hacen. Si no, pues no la hacen. Es ya cuestión de ustedes. A mí me gusta porque me cierra la vuelta y no se ve nada de huequitos. Ok, ahora vamos a seguir con nuestra flor. Así queda. Ok, así queda. Entonces, como yo les dije, tenemos que tener los 4 pétalos. Así. Los 4 pétalos. 1, 2, 3, 4. Son los que irán para la puntera. Que lo empezaremos a coser desde aquí hasta este último punto. El punto que se forma aquí, miren. Ahí. Dirán ustedes, pero ¿por qué no coges completo desde el lado de acá? No. ¿Por qué? Porque al unir, al empezar a coser, me va a quedar el pétalo de aquí separado y no quiero. Ya lo que quiero es que me quede así completito para que justo en el centro, que es este centro de aquí, este centro de aquí, yo pueda empezar a hacer mi tira, la tirita, la piecita de arriba, esto de aquí, para brochar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Déjenme, vamos a marcar. Vamos a marcar los 4 pétalos, 1 hasta aquí. Listo. Perfecto, así. No hay confusión, chicas. Miren, ahí tenemos. Así nos quedan, así nuestros 4 pétalos. Es todo. Vamos a hacer una cadena que equivale a nuestro primer medio punto.
Y en estas 3 cadenitas vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. Ok. Presten atención ahora sí cómo vamos a pegar el motivo a nuestro zapato. Este es el lado revés, este es el lado que se ve, que va a la vista, ¿ya? Vamos a voltear para que nos quede el lado derecho, así para afuera. Y también nuestro zapatito lo vamos a voltear. Vamos a coser del lado adentro, así. Así nos queda, ¿no? Vamos a voltear. Y ponemos este así. Y empezamos a coser. Vamos a sacar nuestro marcador. Por aquí ingresamos el crochet y vamos a sacar el hilo, ya que ahí ya hicimos el primer medio punto. Entonces sacamos el hilo y hacemos una cadena. Sacamos nuestro marcador. Ya nos toca trabajar a ver, perdón chicas, así, a ver, déjenme poner el marcador para no confundirme. Disculpen, disculpen, les dije algo equivocado. Tengo que llegar hasta aquí, hasta este punto de aquí, porque voy a sacar con un punto deslizado, así, hasta ahí llego, hasta el puntito que se forma aquí en el cierre de mi pétalo. Ahí sí, saco mi hilo y hago una cadena. Ya estamos ahí. El siguiente punto lo metemos aquí para hacer 3 medios puntos. En estas partecitas de las 3 cadenas van 3 medios puntos. Entonces va 1, cogemos aquí, metemos aquí mismo, 2, aquí, aquí mismo, 3. Ok, el siguiente punto es aquí, miren, ¿ve? Aquí se ve clarito, que es la unión. Nuevamente, los 3 siguientes puntos, cojan las 2 hebritas, de esta parte del zapato, son las 2 que tienen que agarrar y pasar de acá, justo en donde están las cadenitas. 1, 2 y 3. No necesitan apretar el punto, no necesitan apretarlo, porque lo que queremos es que se unan nada más. Aquí va mi otro punto. ¿Eh? Ok, nuevamente en las 3 cadenitas, miren, 3 en el siguiente punto, vean aquí, vamos a las siguientes 3 cadenitas, aquí, 2, 3. Seguimos trabajando. Nos corresponde el punto central, aquí las 2 cadenas, en las 3 cadenitas, 3 medios puntos, 1,
3 aquí en nuestro punto, en nuestro pétalo aquí, un medio punto. Ahora vamos a las 3 cadenitas, 2, 3, aquí mis pétalos, las 3 cadenitas, 1, 2, 3, en el pétalo, en las 3 cadenitas, 1, 2, 3, en mi pétalo, en las 3 cadenitas, miren, 1, 2, 3, sacamos el marcador y nos toca en nuestro pétalo. Miren. Ok, así, ahí está unido nuestro zapatito. No se preocupen que no nos va a quedar así feo, todavía nos falta. Vamos a pasar acá con 3 cadenas, ¿no? Perdón, 3 medios puntos, 2, 3, terminamos de unir, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí en el mismo punto donde cerramos, hacemos otro medio punto, o las 3 cadenitas, los 3 medios puntos. 2, me estaba comiendo ese punto, chicas. El medio punto ahí en el pétalo, los 3 medios puntos en las 3 cadenas. Se fijan que llegamos aquí donde empezamos, cerramos con punto deslizado. Déjenme ayudarme de mi crochet más pequeñito para cerrar. Ok, cerramos con punto deslizado, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar, no viramos todavía el zapato, podemos quedarnos ahí. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Volteamos nuestro tejido y vamos a hacer 5 varetas, 5 puntos altos, contando con las 3 cadenas. Sería 2, segundo punto alto, tercero, cuarto y quinto. 5 puntos altos. Miren que nos queda justo en el centro, que acá están las otras pestañitas. Volvemos a subir con 3 cadenas y así vamos a ir haciendo 7 vueltas de puntos altos de 5 puntos altos, 7 vueltas de 5 puntos altos que harán nuestro pasador, donde va a, en la parte del frente, donde va a pasar la tirita de abrochar. Así mismo, 5 puntos altos. Ok, continuamos hasta tener 5 vueltas, perdón, 7 vueltas de 5 puntos altos. Ya miren, tengo las 7 vueltas de 5 puntos altos. Cerramos ahí, no vamos a coser todavía.
Solamente vamos a voltear. Magia, magia. Vamos a voltear nuestro zapatito. Miren, chicas. Miren, nos va quedando así. Okay, igual esto uno ya lo amoldan ya cuando ya está. Entonces ya le ponen su suelita y coge su forma redonda, así como está el otro zapato. Ok, ya tenemos así, ¿no? Ya que tenemos así, vamos a dar nuestra última vuelta aquí para después formar nuestro pasador. Vamos a hacer puntos altos, perdón, medios puntos, subimos, déjenme marcar mi punto de inicio, ya saben. Ok, vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta llegar aquí, no al punto donde unimos, no, al punto de aquí. Hasta este punto vamos a trabajar con medio punto. Ok, estamos hasta aquí. Vamos a hacer un medio punto aquí también. Y vamos a trabajar con puntos deslizados toda esta vueltita. No los aprieten mucho, siempre les digo, los puntos deslizados no los aprieten mucho porque aprietan el zapato. Entonces los puntos deslizados deben de ir más bien flojos. Hacemos aquí sobre los puntos altos que hicimos. Hacemos también nuestros puntos deslizados. Miren. Puntos deslizados toda esta vuelta. Es la parte de enfrente. Aquí. Ok, terminamos. Aquí donde unimos, vamos a hacer un medio punto. Y seguimos trabajando con los medios puntos de acá atrás. Los 24 que hicimos de este lado y los 24 del otro lado. Okay. Seguimos trabajando y esta será nuestra última vuelta de esta parte y ahí ya nos vamos a trabajar con la parte del tobillo. Ya, chicas, miren, terminé ya mi vuelta, todo el contorno de puntos deslizados, ya terminé con medio punto, ya rematé, ya les enseñé cómo es el remate y vamos a coser la parte de aquí de la puntera de los 7 puntitos. Los vamos a coser justamente en la vueltita de puntos deslizados. Miren estos hilitos que se forman aquí. Aquí vamos a prensar y vamos a ir cosiendo bonito para que no se vea del otro lado. ¿Ok? Bien, ya cosí yo mi tirita. Disculpen que les dije 7 puntos. Son mis 7 vueltas de 5 puntos. Miren, ya está bien cosida. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Si recuerdan, del lado acá atrás teníamos 48 puntos. Entonces vamos a separar 9 de este lado y 9 del otro, sin contar el medio punto que hicimos
aquí en esta parte de aquí, que fue cuando empezamos a juntar el motivo, este de aquí, este no se cuenta. Entonces contamos 3, 6 y 9 y ahí marcamos. Lo mismo de este lado. Este punto de aquí no se cuenta. 3, 6 y 9. Y empezamos a trabajar en el punto número 10. Vamos a hacer 3 vueltas de medios puntos. Miren, 3 vueltas de medios puntos. 1, 2 y 3. 3 vueltas de medios puntos, un punto en cada punto. Si ustedes estuvieran haciendo una talla más pequeña, la parte de acá adelante sería la misma, los mismos 37 puntos. Por decir, están con una suela de 70 puntos. Aquí tenemos 37, acá nos quedan 33. Entonces, sencillamente tomaríamos 20 puntos o 22 puntos en la parte de acá atrás. Y le dejamos los de espacio que corresponden aquí. Y trabajamos igual. 3 vueltitas y 3 vueltitas de las tiras. O 2 vueltitas normal de medio punto y 3 vueltitas de las tiras. De la tira de la brocha aquí. Esta de aquí. Para las otras tallas. No es mucha la diferencia en la parte de atrás. Entonces, y ya les explico más o menos cómo ustedes pueden ir haciendo. Ya, entonces vamos a continuar haciendo las 3 vueltas de medio punto y regresamos cuando ya las tengamos hechas. Ya hice yo mis 3 vueltas de medios puntos. Ok, voy a tratar de aclararles un poquito para que ustedes me entiendan y puedan realizar este sandalia. Si, por decir, yo fuera derecha, yo no voy a tejer de aquí para acá, sino de acá para acá. Ya, yo trabajaría para acá. Entonces ustedes harían primero el zapatito del lado derecho, porque la vuelta no la terminarían de este lado, sino de este lado. Entonces sería del lado acá que terminarían. Bien, entonces ustedes terminarían del lado acá porque empezarían a tejer de aquí para acá. Y harían lo que yo voy a hacer en este momento sin necesidad de cortar el hilo. De aquí tranquilamente ustedes harían las 24 cadenitas, se regresan con medio punto y empiezan a trabajar en la continuidad que ya les voy a explicar. Y para el pie izquierdo tendrían que hacer lo que voy a hacer yo con este, cortar el hilo. ¿Por qué? Porque así mismo ustedes terminarían su vuelta del lado de acá. Entonces cortan el hilo y empiezan a trabajar del lado de acá. A diferencia de mí, yo voy a cortar mi hilo del lado derecho y voy a trabajar del lado izquierdo. Es solamente, estamos un poquito al revés porque yo soy izquierda y ustedes derecha. Pero les explico para que lo puedan realizar sin ningún problema y no se vayan a confundir. Eso sería todo. Entonces ya está terminada mis 3 vueltas de medios puntos. Miren. Y en esta vuelta yo tengo que hacer 24 cadenas. Pero como no puedo continuar de este lado porque ya tengo la sandalia de este lado, entonces tengo que cortar mi hilo. Voy a cortar mi hilo. Aquí hacen ustedes una cadenita de seguridad. Esa si la apretan bien, 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 bien. Es solo para evitar que el hilo se salga. Ya, y queda ahí. Ok. Hacemos nuestro nudo deslizado. Y cogemos y en el primer punto cogemos, meto mi hilo, saco, cierro la cadena. Ok, ahí esta cadenita es la primera, si cuenta, y hago 23 cadenas más. Ok, no la ajusten tanto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chicas, miren, yo les dije 24, pero no son 24, son 26. 26 cadenitas
y hacemos una más para subir. Y hacemos un medio punto en cada punto. O sea, tenemos que tener 26 medios puntos. Vamos haciendo un medio punto en cada punto de la correíta. Ahí, así. Vamos trabajando. Esta es la del lado derecho. Uno de los dos piecitos, si ustedes son derechas, uno de los dos piecitos les va a tocar hacer lo mismo que yo. Cortar el hilo de un lado y regresar y trabajar con la correíta para el otro, como ya les expliqué. Ok, vamos a seguir trabajando así. Toda la vuelta hasta acá, hasta llegar acá. Ok. Ya terminé yo mi primera vuelta conjuntamente con el pasador. Vamos a regresar. Vamos a regresar nuevamente a hacer nuestra segunda vuelta, ya hablando del pasador. Como tenemos 30 puntos en lo que es el talón, en esta parte de aquí, vamos a hacer 30 puntos de aquí y vamos a trabajar 14 puntos de la correa. Serían 44 puntos. Terminamos los 44 puntos y regreso para explicarles cómo continuamos. Ya tenemos nuestros 44 medios puntos. Todo el contorno y qué vamos a hacer. Vamos a hacer 3 ojales para abrochar. Así como están aquí, ¿ves? 3 ojalitos. ¿Por qué? Porque a veces los bebés tienen su tobillo más finito, más gordito y con eso le damos amplitud para que le pongan en 3 medidas los pasadores, el pasador. Y el zapatito no le quede ni muy ajustado ni muy aguado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 2 cadenitas al aire. Dejamos 2 puntos de acá abajo. Y hacemos 2 medios puntos. 1, 2. Nuevamente, 2 cadenitas al aire, no muy apretadas. 1, 2 espacios, en el siguiente punto un medio punto, otro medio punto. Nuevamente 2 cadenitas al aire, 2 espacios, un medio punto. Y en el siguiente punto, que es el último, otro medio punto. Este queda un poquito más apretado. Ya. Ok. Así. Una cadena para levantar nuestra siguiente vuelta. Giramos. Y trabajamos en esta un medio punto en cada punto. Hasta llegar hasta el otro extremo. Aquí en donde dejamos las 2 cadenitas hacemos 2 medios puntos. Así, ¿ve? 1, 2 y aquí en el espacio 2 medios puntos. Nuevamente 2 medios puntos. Y aquí en el espacio 2 medios puntos. Y seguimos trabajando un medio punto en cada punto. Todo hasta llegar al otro extremo. Ok. Ya terminé yo mi vuelta. Y como final, para terminar ya nuestro zapatito, vamos a trabajar con punto deslizado. Miren, vamos a virar el zapatito así. A ver, hagamos una cadenita. Vamos a
virar nuestro zapatito, que se nos complica un poquito, pero sí se puede. Y vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer nuestra vuelta de puntos deslizados toda la vuelta. Toda la vuelta. Ese es ya la última parte de nuestro zapatito. Procuren no apretar este punto. Si ustedes ven que se les dificulta con el crochet que estaban haciendo, pueden utilizar otro un poquito más fino, pero aflojando el punto, ¿no? Porque como la puntita está más grande, pues más fina, perdón, les deja entrar el punto tranquilamente. Entonces vamos a hacer así como yo estoy haciendo, trabajando en toda la vuelta, puntos deslizados. Vamos por aquí todo, vamos acá arriba, damos, giramos todo este contorno hasta aquí. Hasta aquí solamente vamos a llegar con punto deslizado. Ok, una vez que hayan llegado ahí, pegan su botoncito. Perdón, miren, yo estoy utilizando este que es como una florcita, es un botón. Su botoncito del lado de acá y abrochan. Bueno, voy a terminar de hacer esta vuelta y ya les muestro cómo queda nuestra sandalia terminada. Bueno, chicas, miren, yo ya le hice la vuelta, toda la vuelta en puntos deslizados, como ustedes ven. Miren, toda la vuelta en puntitos deslizados. Toda nuestra vuelta, miren. Toda tiene puntos deslizados. Y así es como nos queda el zapatito. Les he dejado sin poner el aplique para que ustedes lo vean y escojan y lo hagan como mejor les guste. Si desean ponerle el aplique aquí en el centro, pues le consiguen y le ponen. Y si no, pues lo dejan sin aplique. Así. Ok, amigas, entonces este es el modelito que yo les he traído en esta semana. Espero que les haya gustado el video, que les guste las sandalias y que las elaboren en el color y en la talla en la que ustedes quieran. Si les ha gustado mi video, les pido que me regalen un like, que se suscriban, activen la campanita la campanita de notificación para que YouTube les indique cuando yo suba un video y no se lo pierdan. Compartan mi tutorial y muchísimas gracias una vez más por acompañarme. Recuerden que este es su canal Tejiendo con Sony. Hasta una próxima ocasión. Bye.